Antes de empezar, ponte los auriculares, asegúrate de estar a solas y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. Empezamos. La escucharon primero los perros. Un aullido grave, como si algo invisible les hubiese desgarrado el alma. Después vino el silencio. Ese silencio espeso que cae cuando la noche parece contener el aliento. Era la tercera madrugada seguida en que ocurría. Siempre a la misma hora, entre las 3 y las 4. En el pequeño caserío de San Gregorio, nadie hablaba de ello con claridad, pero todos sabían que algo caminaba junto al río. Don Silvestre, el más viejo del lugar, decía haberla visto. «No la mires a los ojos», advertía, con los dedos temblorosos y la voz quebrada. «Si te habla, corres. Si llora, te escondes». El nuevo inquilino de la casa del puente no creía en esas cosas. Julián se había mudado allí hacía apenas una semana. Era maestro rural, enviado por el gobierno para revivir la escuelita abandonada. 40 años, divorciado, fumador silencioso. Había aceptado el puesto por el aislamiento, por el olvido, pero al segundo día ya había notado que el pueblo lo evitaba, no por desconfianza, sino por miedo. Como si su casa, esa casita de adobe pegada al arroyo, cargara con una sombra que nadie se atrevía a nombrar. El primer llanto lo escuchó un martes. No era el sollozo agudo de una mujer asustada. Era algo más profundo. Un lamento que no buscaba ayuda, sino que arrastraba dolor. Julián se despertó empapado en sudor. Afuera, todo seguía inmóvil. Solo el murmullo del agua y ese sonido, como si el río llorara por dentro. Pensó que era un sueño, o un animal, o el eco de su propia tristeza. Pero entonces lo escuchó de nuevo, más cerca. La luz de la lámpara titiló 2 veces antes de apagarse por completo. Julián tomó la linterna y bajó las escaleras. Sus pasos resonaban en el piso de madera. La casa olía a humedad vieja, a ropa de muerto guardada demasiado tiempo. Al abrir la puerta del frente, se encontró con una niebla densa que parecía brotar del mismo suelo. Apenas podía ver el portón. Y ahí, entre la bruma, distinguió una silueta. Una figura delgada, encorvada, con un velo que se mecía sin viento. El llanto era más fuerte ahora. Un sonido que parecía salir desde su pecho abierto. «¿Está bien?», se atrevió a preguntar. Y se atrevió a preguntar. La mujer no respondió. Solo giró lentamente la cabeza. Julián no pudo ver su rostro, solo una sombra manchada, algo que no estaba hecho para ojos humanos. Y entonces ocurrió. Una voz le susurró al oído desde atrás, helándole la espalda. «No la mires». Julián se giró bruscamente. No había nadie. Pero cuando volvió la vista al frente, la figura había desaparecido. Solo quedaba el portón abierto
de par en par. Y en el umbral, una huella húmeda de un pie infantil. A la mañana siguiente fue al pueblo. Pidió hablar con el párroco. Nadie respondió. Entró a la tienda de comestibles y la mujer tras el mostrador fingió no verlo. Finalmente, don Silvestre lo llamó desde la sombra de un árbol. «¿Le lloró, verdad?», preguntó sin rodeos. Julián asintió. El viejo lo miró con pena, como quien ya ha visto ese destino antes. Ahora ya no hay marcha atrás. Le contó la historia entre pausas, como si cada palabra doliera. Hace más de 100 años, una mujer del pueblo había perdido a sus hijos en el río. Nadie supo cómo. Algunos decían que fue accidente, otros que los había ahogado en un momento de locura. La verdad exacta se perdió con los años, pero lo que quedó fue su grito y su condena. Camina por los márgenes del agua buscando a sus niños. A veces llora, a veces grita, pero lo peor es cuando guarda silencio, porque eso significa que está dentro de la casa, dentro de ti. Esa noche, Julián no pudo dormir. Había sellado puertas y ventanas. Había puesto sal en los umbrales, como le indicó el viejo. Pero el aire en su cuarto se sentía espeso, irrespirable. A las 3:15, la lámpara parpadeó otra vez. Y esta vez no fue solo el llanto lo que escuchó. Fue una vocecita suave, aguda, apenas un murmullo infantil, diciendo desde el pasillo: «¿Papá?». Julián se quedó helado. Esa palabra, esa maldita palabra. Era imposible confundirla. Un niño le acababa de llamar papá. Sintió cómo la piel se le erizaba desde la nuca hasta los pies. El sudor frío se mezclaba con el temblor incontrolable de sus manos. La voz no volvió a repetirse, pero el eco de ese diminuto papá le siguió vibrando dentro del cráneo como un insecto atrapado. Se levantó con torpeza. No encendió la linterna. No quería verla. No quería confirmar lo que ya intuía. Pero sus pies lo arrastraron fuera de la habitación, como si fueran guiados por algo más. El pasillo estaba oscuro. Un olor húmedo, como a tierra removida, flotaba en el aire. Y entonces lo sintió. Algo rozó su tobillo. Bajó la vista. No había nada. Pero al alzar la vista de nuevo, la vio. Parada al fondo del pasillo, delgada, empapada, la cabeza inclinada hacia un lado, el cabello pegado al rostro como algas. No se movía, solo estaba ahí, esperando. Julián retrocedió un paso, y la mujer dio uno hacia él. No hizo ruido, no cambió el gesto, solo avanzó. Y entonces lo entendió. Esa cosa no quería asustarlo, quería que la siguiera. Huyó. Se encerró en el baño, con el pestillo chirriando entre sus dedos. La escuchó pasar. No caminaba, se deslizaba, y con cada segundo
El llanto volvía a hacerse presente, lento, agónico, como si el dolor mismo llorara a través de ella. Julián se cubrió los oídos, rezó, maldijo, pero nada funcionó. Cuando por fin amaneció, ella ya no estaba. Solo quedaba el espejo empañado, con algo escrito en él desde dentro. Devuélvemelos. A la tarde siguiente volvió a ver a don Silvestre. El viejo lo esperaba en la entrada del cementerio, con una caja de madera entre las manos. No quiere venganza, joven, quiere justicia o algo que se le parezca. Abrió la caja. Dentro había un rosario viejo, una cinta azul desteñida y una muñeca rota con la cara quemada. Los encontraron río abajo. Nadie supo cómo llegaron tan lejos. Esto es todo lo que quedó de ellos. Julián no sabía qué hacer con eso. Llévale esto esta noche. Deja la puerta abierta y no la mires. El reloj marcó las 3 con exactitud. El viento soplaba extraño esa noche, como si murmurara en otro idioma. Julián colocó la caja sobre la mesa del comedor, dejó la puerta entreabierta y esperó. El llanto llegó como una marea, primero sutil, luego creciente, como si se filtrara desde el suelo, desde las paredes, desde el agua misma que dormía bajo la tierra. Y luego, silencio. La puerta se abrió sola. Un crujido lento, agónico. Ella entró. No caminaba, flotaba apenas a centímetros del suelo. Su ropa goteaba oscuridad. Los cabellos se agitaban como tentáculos vivos. Se detuvo frente a la mesa. Sus dedos temblorosos se acercaron a la caja, la abrió y por un instante dejó de llorar. El silencio fue más aterrador que el lamento. Julián no se atrevió a respirar. La mujer giró levemente la cabeza hacia él. No tenía ojos, solo 2 cuencas profundas, vacías, pero parecía mirarlo. Luego habló con una voz que no era voz, sino viento. Uno falta, y desapareció. Al día siguiente, Julián volvió con don Silvestre. ¿Uno falta?, repitió el viejo, rascándose la barba blanca. Miró hacia el suelo, pensó, negó. Tal vez no sea un objeto. Tal vez busca el alma. Julián sintió que algo dentro de él se rompía. No eran sus hijos, dijo el viejo con voz baja. Eran ajenos. Ella los tomó y ahora busca pagar el precio. Esa noche la escuchó llorar dentro de sus paredes, y con cada lágrima sentía cómo la casa se volvía más fría, más hostil, como si cada ladrillo deseara expulsarlo. Pero lo más terrible fue el sonido que vino después, una risa infantil, delgada, hueca, y luego pasos pequeños corriendo por el techo. Los pasos se detuvieron justo sobre su cama. Julián no se movió. No respiró.
No pensó, solo escuchó. Era el sonido leve de unos pies descalzos sobre madera vieja, pero lo que lo rompía por dentro era la forma en que aquellos pasos se movían, no con la alegría de un niño, sino con desesperación, como buscando algo, como oliendo el miedo. El techo crujió. Algo cayó del cielo raso, un susurro, un leve chillido, y después el silencio. Al amanecer, Julián subió con una linterna al entretecho. Lo encontró cubierto de polvo y telarañas. Y allí, en una esquina, había una manta infantil hecha trizas. Al tocarla, sintió un escalofrío seco que le recorrió el brazo hasta el pecho. Debajo, encontró un nombre bordado con hilo rojo: Emilio. No recordaba haber conocido a ningún Emilio, no en su vida, no en el pueblo. Pero al decir el nombre en voz alta, la casa pareció escucharlo. El reloj de la cocina se detuvo, las ventanas vibraron, y desde el interior del baño el espejo estalló sin razón. Volvió a la casa de don Silvestre. Esta vez no lo encontró. Fue una mujer la que lo atendió, con los ojos hundidos y la voz apagada. Don Silvestre murió anoche. Dicen que lo encontraron con la boca abierta, como gritando algo, pero nadie lo oyó. Julián sintió que el mundo se estrechaba. Estaba solo, y la Llorona lo sabía. Esa tarde buscó en la escuela archivos viejos. Quería saber si había existido un niño llamado Emilio, y lo encontró. Una carpeta amarillenta. Año 1983. Emilio Torres. 7 años. Fallecido. Lugar del accidente: Puente del Arroyo. Causa: desaparecido. Supuesto ahogamiento. Pero había algo raro. El archivo tenía una nota escrita a mano: caso cerrado por orden del padre. No continuar búsqueda. Julián sintió náuseas. El padre de Emilio era él. Era su nombre, su firma, su letra. Pero eso no tenía sentido. Él no tenía hijos. Nunca los había tenido. ¿O sí? Volvió a casa trastornado. Buscó entre sus cosas. No encontró nada. Hasta que abrió una caja que no recordaba haber traído. Dentro había una foto, borrosa, vieja, él más joven, y un niño abrazado a su pierna. Al reverso, una fecha: primera visita al río con Emilio. Sintió que se ahogaba, no por el recuerdo, sino por lo que estaba despertando en él. Una verdad sumergida durante años. Ese niño había sido suyo. Y él lo había olvidado. O había hecho que todos lo olvidaran. Un recuerdo negado con tanta fuerza que se había borrado de su mente, pero no del tiempo. La Llorona no lloraba por sus propios hijos. Lloraba por los de otros, por los que fueron arrebatados, por los que fueron abandonados.
Y ahora venía por lo que quedaba de ellos, por los padres, por los culpables. Esa noche no lloró, no gritó, no pidió, solo se presentó, de pie en el umbral del dormitorio, y esta vez no estaba sola. A su lado, un niño de rostro gris, con los ojos blancos y los dedos fríos como piedra, lo miraba fijo. Y dijo con voz hueca: «Papá, ¿me recuerdas ahora?» Julián no se movió, no respiró, no pensó, solo escuchó. Era el sonido leve de unos pies descalzos sobre madera vieja. Pero lo que lo rompía por dentro era la forma en que aquellos pasos se movían, no con la alegría de un niño, sino con desesperación, como buscando algo, como oliendo el miedo. El techo crujió, algo cayó del cielo raso, un susurro, un leve chillido, y después el silencio. Al amanecer, Julián subió con una linterna al entretecho. Lo encontró cubierto de polvo y telarañas, y allí, en una esquina, había una manta infantil hecha trizas. Al tocarla, sintió un escalofrío seco que le recorrió el brazo hasta el pecho. Debajo encontró un nombre bordado con hilo rojo: Emilio. No recordaba haber conocido a ningún Emilio. No en su vida, no en el pueblo. Pero al decir el nombre en voz alta, la casa pareció escucharlo. El reloj de la cocina se detuvo, las ventanas vibraron, y desde el interior del baño, el espejo estalló sin razón. Volvió a la casa de don Silvestre. Esta vez no lo encontró. Fue una mujer la que lo atendió, con los ojos hundidos y la voz apagada. Don Silvestre murió anoche. Dicen que lo encontraron con la boca abierta, como gritando algo, pero nadie lo oyó. Julián sintió que el mundo se estrechaba. Estaba solo y la Llorona lo sabía. Esa tarde buscó en la escuela archivos viejos. Quería saber si había existido un niño llamado Emilio, y lo encontró. Una carpeta amarillenta. Año 1983. Emilio Torres. 7 años. Fallecido. Lugar del accidente: Puente del Arroyo. Causa: desaparecido. Supuesto ahogamiento. Pero había algo raro. El archivo tenía una nota escrita a mano: caso cerrado por orden del padre. No continuar búsqueda. Julián sintió náuseas. El padre de Emilio era él. Era su nombre, su firma, su letra. Pero eso no tenía sentido. Él no tenía hijos. Nunca los había tenido. ¿O sí? Volvió a casa trastornado. Buscó entre sus cosas. No encontró nada, hasta que abrió una caja que no recordaba haber traído. Dentro había una foto, borrosa, vieja, él más joven, y un niño abrazado a su pierna. Al reverso, una fecha: primera visita al río con Emilio. Sintió que se ahogaba.
no por el recuerdo, sino por lo que estaba despertando en él. Una verdad sumergida durante años. Ese niño había sido suyo, y él lo había olvidado. O había hecho que todos lo olvidaran. Un recuerdo negado con tanta fuerza que se había borrado de su mente, pero no del tiempo. La Llorona no lloraba por sus propios hijos, lloraba por los de otros, por los que fueron arrebatados, por los que fueron abandonados. Y ahora venía por lo que quedaba de ellos, por los padres, por los culpables. Esa noche no lloró, no gritó, no pidió, solo se presentó, de pie en el umbral del dormitorio, y esta vez no estaba sola. A su lado, un niño de rostro gris, con los ojos blancos y los dedos fríos como piedra, lo miraba fijo y dijo con voz hueca: «Papá, ¿me recuerdas ahora?». Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.